Aquí vamos a entrar en una parte sumamente interesante. Son dos manifestaciones de ministerio, dos manifestaciones del rol del maestro que aún sobrevivieron durante los tiempos de la vida de Jesús. Estamos en la parte del Antiguo Testamento, pero vamos a prestar mucha atención acá. Primero son los sabios. Vamos a definir qué son estos sabios y a darle un poquito más de forma. Los sabios eran figuras que comenzaron todavía aún en el tiempo que estaban los reyes y permanecieron después durante el exilio y el cautiverio, donde aún por las diásporas. Aún en el tiempo que Jesús vivió, estaban los sabios. Los sabios, yo voy a dar una definición un poquito más sencilla. Cuando el pueblo de Israel pierde su autonomía y es destruido su templo en algunas de sus oportunidades que fueron, el templo de Salomón fue destruido, ya no tenían ese lugar, surge otro lugar de reunión, que eran las sinagogas. Ya las sinagogas también eran el centro de atención, tanto en lo político, en lo social, no solamente en lo religioso. Ya no estaban limitados nada más a que el sumo sacerdote podía entrar en un solo lugar. Los sabios eran los que enseñaban a través de la experiencia de otros. Incluso parte del ministerio de los sabios fue que ellos enseñaron al pueblo de los errores que Israel había cometido y sus consecuencias para ellos en ese momento, esa generación presente, no tener consecuencias mayores. Hay un sabio que se nombra que es Jesús Ben Shirá. ¿Quién es este? Este sabio fue el que se considera que escribió el libro de Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico, y el que escribió también el libro de Daniel. Recordemos que aunque los libros llevaban nombres como de Samuel, Samuel ya muere en los últimos capítulos de Primera de Samuel y hay un segundo libro de Samuel donde Samuel no estaba vivo. Quiere decir que fue otro el que lo escribió. Lleva su nombre por su rol protagónico al principio. Las experiencias de Daniel, las profecías dadas a través de Dios de Daniel, en su forma más parecido como nos llegó a nosotros, no necesariamente fue escrito en el material donde se plasmó por Daniel, sino por hombres como se dice que Jesús Ben Shirá. Pero estos hombres que vivieron en el exilio y esos 400 años de silencio que se dice que hubo entre el momento en que se escribió Malaquías y se vuelven a escribir los primeros evangelios, ellos comenzaron a hacer reflexionar al pueblo sobre los errores que habían vivido, sobre todo lo que habían perdido como su templo, que era representación de su orgullo y era representación de la singularidad del pueblo de Israel que los hacía diferente a los demás pueblos. Ellos trataban de enseñar en base a lo que era sabiduría, es decir, los errores que otros cometieron para yo no cometerlo y yo no llevar esas consecuencias. Vamos a decir aquí un punto interesante. Uno de los sabios que podemos ver en la Biblia o lo podemos catalogar allí, vamos a nombrar a 5. Todos tienen nombre, pero vamos a nombrarlo 2 y 3. Cuando nace Jesús y es llevado al templo, se dice que 2 ancianos piadosos y clementes lo vieron. Una fue Ana y otro fue Simeón. Ellos se alegraron al ver el cumplimiento de la promesa y de ver al Mesías. Ellos pudieron tener una sabiduría que la gente de su tiempo no lo vio. Ellos pudieron ver en la profecía de Isaías de Dios encarnado, del Salvador en medio de nosotros. Ellos no estaban viendo un niño frágil y debilucho. Ellos estaban viendo que allí estaba Dios encarnado y estaba el Salvador del hombre. Y eso nos da una enseñanza a nosotros para la actualidad, que aunque las situaciones estén difíciles, que aunque la esperanza se vea frágil, que aunque las situaciones se vean que están por encima de lo que Dios nos ofrece, Dios va a cumplir su promesa a pesar de las circunstancias. Los otros 3, se presume, se dicen que a Jesús lo visitaron 3 magos de Oriente. Esta palabra de magos entra un poquito como que en contradicción, porque la Biblia condena la brujería, la hechicería, la idolatría y la magia. La palabra que más se ajusta es sabios de Oriente. Sabios porque ellos observaban
las señales, el cumplimiento de las escrituras, las estudiaban, eran capaces de ver las señales en el cielo, no de astrología, sino de astronomía. Astrología significa esotérico, supersticioso, astronomía, ya leyes más apegadas a la naturaleza. ¿Por qué se dicen que eran tres? Bueno, se presumen porque dieron tres presentes, no quisieron presentarse delante de Dios. Y aclaro, hago la aclaratoria. La tradición le ha asignado tres nombres, no significa que sea así. Melchor, Gaspar y Baltasar. No significa que sea así. Vamos a valernos de esa tradición para definirlo. Pero en verdad los que visitaron a Jesús, los que visitaron de Oriente, la catalogación que reciben o que más se ajusta son sabios, no magos, son sabios. ¿Quiénes eran los sabios? Aquellos que aprovechaban una circunstancia, la contextualizaban, aunque ellos en sí no la habían vivido, y daban una enseñanza para ellos o para el pueblo. Ellos ya habían vivido la pérdida de la autonomía del templo, se tenían que adaptar a nuevos tiempos, a nuevas situaciones, vencer incluso limitaciones, porque no había profecía ni escritura en esos 400 años de silencio, no tenían su acostumbrado templo, muchos de ellos vivían en el exilio, pero aún así fueron instrumentos de Dios. Incluso el mismo Daniel, por ese tiempo del exilio, algunos consideran al mismo Daniel, el que le da el nombre al libro profético, como un sabio, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las limitaciones, él pudo impartir sabiduría. Y vemos que el libro de Daniel es el cumplimiento tal vez más perfecto de lo que era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, porque la intención de Dios para el pueblo de Israel es que ellos fueran luz a las naciones de lo que era el Dios verdadero. Pierden su autonomía, pierden su tierra, Dios los lleva cautivo a un imperio donde estaban representantes de todas las naciones y Daniel es luz para las naciones. Aquí hay otro punto que son los ancianos de la sinagoga. Este punto también es sumamente interesante. En estos ancianos de la sinagoga vamos a incluir a tanto los escribas y los fariseos. ¿Por qué Jesús le hace reclamos tan airados a los escribas y los fariseos? Porque ellos comenzaron siendo un ministerio eficiente. Ellos comenzaron siendo un ministerio que cumplían su labor. No debemos olvidar que Esdras era un escriba. Y Esdras en la escritura lleva un nombre de él, un hombre que trajo una transformación espiritual. Como Nehemías fue instrumento para restaurar el templo, Esdras fue instrumento para restaurar la adoración y la relación de Dios del pueblo que volvió del cautiverio. Entonces, allí podemos entender por qué Jesús, en su tiempo presente, les hace reclamos tan fuertes a los fariseos y les hace reclamos tan fuertes a los escribas. Nosotros cuando escuchamos la palabra fariseo tenemos la tendencia a creer que es alguien que es farsante. Hasta comienza parecido, farsante, fariseo. Pero en tiempos antiguos, en tiempos anteriores al tiempo que Jesús pisó la tierra, eran un ministerio eficaz, era un ministerio eficiente. ¿Quién eran los escribas? Los que cuidaban y copiaban de las escrituras y las reproducían porque no había la imprenta, pero también eran los que se la hacían llegar a los dignatarios, a los reyes, a los responsables y se la hacían leer al pueblo. Vemos acaso como Esdras sentaba al pueblo y les leyó la ley y trajo una transformación muy profunda a la generación de su tiempo. Allí queda pendiente una parte de la definición que dijimos al principio de yarar, que era fluir como agua, señalar y también higo. ¿Qué sucede? Cuando Jesús maldice la higuera estéril, sus discípulos, algunos dijeron, Señor, no es tiempo de higo. Humanamente, de esos 13 hombres que estaban allí, algunos eran pescadores, uno era recaudador de impuestos, algunos tenían la revolución sangrienta en sus mentes, por eso se acercaron a Jesús. Pero humanamente Jesús, aparte de ser Dios encarnado, Jesús era carpintero. Por su condición de carpintero conocía los árboles mejor que ninguno. Y él sabía que había un tipo de higo que daba fruto los 12 meses del año. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, trató de cubrirse con hojas de higo.
La higuera, para la tradición judía, representaba la enseñanza de las Escrituras y la observancia de las Escrituras, pero la higuera representaba la institucionalidad del lugar donde la gente buscaba a Dios. Esa higuera era una proyección de ese templo ineficiente y farsante. Es de allí donde Jesús le hace esos reclamos tan airados, tan molestos y con demandas tan profundas a lo que eran los escribas y los fariseos. El pueblo de Israel, en ese tiempo de exilio, cuando pierde su tiempo, se levanta el ministerio de los ancianos, que eran los que ya condensaban en un lugar por no tener el templo, por haber vivido en el exilio y haber regresado, en lo que era la sinagoga. Jesús no predicó tantas veces en el templo como en la sinagoga. Primero porque había más libertad de reunión en la sinagoga. Segundo porque el templo se reunía menos. Y tercero porque en la sinagoga había lugar a la participación, podía ser escuchado. La sinagoga poco a poco fue desplazando ese templo que restauró Herodes. Vemos nosotros entonces que nuestra enseñanza, aparte de nuevos métodos, nuevas estrategias, también debe adaptarse sin cambiar los principios a los nuevos espacios que Dios nos va abriendo.